acompañe Juan Fernando Portillo y su esposa. Ellos son de Visual Tech, son emprendedores, ¿verdad? Que iniciaron, así como inician nuestros chicos, llenos de esperanzas, con ganas, con deseos, pero algunas veces, y hay que diferenciar esto que es muy importante, los jóvenes cuando ven los obstáculos creen que ahí finalizó toda la situación. Sin embargo, vemos nosotros que hay obstáculos, que hay barreras, pero que se puede sobrepasar. Entonces aquí estamos viendo emprendedores exitosos. Les agradecemos su tiempo, yo sé que es muy valioso. En nombre de los maestros de la Universidad San Pedro Sula, ¿verdad? Agradecemos este tiempo que nos está brindando. Créanos que definitivamente esto para nosotros, aparte de que nos llena de satisfacción, va a ser una herramienta también que nosotros vamos a llevar a nuestras clases, para que nuestros jóvenes vean que sí hay emprendedores exitosos en la ciudad de San Pedro Sula. Bienvenido Juan Fernando, lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a usted, Jenny, por la invitación, y muchísimas gracias también por su tiempo. Pues yo creo que todas las personas tenemos una semilla de emprendedor, ¿verdad? Todos nacemos con una semilla de éxito, todos nacemos con una semilla, ¿verdad? Que es el potencial que traemos, ese potencial, las habilidades, las destrezas, ¿verdad? Los dones que tenemos, ¿verdad? No importa la edad, no importa el tamaño, no importa la nacionalidad, no importa, ¿verdad? Todos tenemos ese tremendo potencial. Lo más valioso de un ser humano está en su interior, ¿verdad? Eso lo he aprendido yo a lo largo de todo este tiempo, ¿verdad? Lo más valioso realmente de todas las personas está dentro, ¿verdad? Y todos tenemos ese espíritu emprendedor. Voy a pasar a contarles, ¿verdad? Mi primera experiencia como emprendedor fue a los 6 años, hace mucho tiempo, ¿verdad? A los 5 años mi padre me comenzó a enseñar piano, a tocar piano, y en aquel tiempo pegué con una canción que me enseñó mi papá. No sé si conocen ustedes Balada para Adelina. ¿Cuántos conocen Balada para Adelina? Entonces, cada vez, mi madre, ¿verdad? Cada vez que había un cumpleaños o había de repente una reunión en casa o en nuestra familia, mi madre me ponía a tocar. Y me podía tocar, imagínense, era un niño de 6 años, ¿verdad? Tocar Balada para Adelina. Todo el mundo, pues, me llenaba de aplausos, ¿verdad? Y mamá se sentía súper orgullosa de mí. Pues como niño los aplausos no eran como los confites, ¿verdad? Un niño quiere un confite o quiere algo así, ¿verdad? Entonces ahí iba a regañadientes yo. Después de varias veces que me tocó tocar ante la gente, un día se me ocurrió una idea. Así como a muchos emprendedores se les ocurre una idea de negocios, de repente. Corta edad, de 6 años, sí, a mi corta edad. Y pues le dije a mi mamá, le digo, si quieres que siga tocando, no hay problema, te vas a tener que pagar. Mi mamá se rió, ¿verdad? Y como que le cayó en gracia, y me dijo, pues está bien. Y así comenzó mi primera experiencia. Gané un Elvira por la siguiente vez que toqué. Después la siguiente vez volví a tocar. Ya después era el primero a apuntarme yo, ¿verdad? No había un cumpleaños para tocar, ¿verdad? Y aquí quiero darles la primera frase, ¿verdad? La primera frase que traigo es: cuando haces algo y te gusta, y si hay una remuneración, ¿verdad? Por hacerlo, ¿verdad? Lo disfrutas más. Todas las personas que quieren emprender algo deben de tomar esto en cuenta, deben de trabajar o emprender algo que le guste hacer, ¿verdad? Si por eso nos van a dar una remuneración, ¿verdad? Fantástico, ¿no? Fantástico. Entonces, esa es la primera frase que, ¿lo creen? ¿Verdad que sí? En mi adolescencia pasaba como todo adolescente, sin mucho dinero. Pasaba reventado, como dicen, liso. Pero ese tipo de estado de carencia a un emprendedor le ayuda a ser creativo. Me ayudaba, era soñador. Quería vender paletas, quería vender de repente enciclopedias en aquel tiempo, cursos de inglés. No hallaba qué vender, ¿verdad? Pero estaba la semillita ahí en mí adentro de emprendedor para poder generar.
así como aquella experiencia de un lempira por tocar el piano, ¿verdad? En mí había algo por querer hacer algo, ¿verdad? Y pues había muchas ideas, había una inquietud en mí, ¿verdad? Y mi primer trabajo fue en 1990, trabajé en una compañía de un amigo de mi papá. En aquel tiempo hacía lo que ahora hace Yahoo, Hotmail o Gmail, era conserje. En ese tiempo pues trabajaba, la compañía de mi padre era una empresa que se dedicaba a dar cursos de capacitación y pues mandaban a mí así, ¿verdad? Con un cerro de cartas de presentación con todo el material de los cursos que impartían, diferentes cursos. Y pues yo tenía que cumplir con una meta, yo tenía que cumplir de repente una meta de entrega, ¿verdad? Pero fue una experiencia realmente muy agradable, muy bonita, mi corta edad, era el primer trabajo. Les digo que era el trabajo de Hotmail, Gmail y Yahoo, porque ahora solo mandan un correo masivo, ¿verdad? Y ya estuvo, ¿verdad? Yo hacía entonces ese trabajo como conserje. Y aquí viene realmente la segunda frase. Esa experiencia, antes de darle la segunda frase que traigo, ¿verdad? Me ayudó a conocer la ciudad, a andar en bus, me ayudó a ser responsable, me ayudó a quitarme ciertos temores. Andar en bus para un joven por primera vez, ¿verdad? No es tan fácil. Aprenderme las rutas, ¿verdad? Tantas cosas, ¿verdad? Miedos para llegar donde una recepcionista, donde una secretaria, entregar esa carta, ¿verdad? Cumplir, ¿verdad? Mire, fírmeme aquí y llegársela y dársela a mi jefe en aquel tiempo, ¿verdad? Son temores que uno va perdiendo. Entonces la segunda frase que traigo yo aquí es que cada trabajo es una experiencia que nos ayuda a aprender y a crecer. Todo nos ayuda bien. Todo lo que hemos hecho nosotros, ¿verdad? Entonces, luego de 2 años después, en 1992, conseguí ya un trabajo fijo. Y pues lo primero que me propuse como emprendedor en aquel tiempo fue comprar mi primer carro. Y era pues una meta para mí, era un sueño para mí, comprarme un carro. Yo miraba que mis amigos tenían carro, muchos de ellos, o les prestaba el papá el carro. Y pues yo dije, no, yo tengo que tener mi primer carro, yo quiero ahorrar para poderlo lograr. Y en eso se apareció la oportunidad. Un tío mío estaba vendiendo un carro, un tío mío que era mecánico. Y pues era un Daihatsu de 1972. Era un carro que hoy ya es un carro antiguo, ¿verdad? Los militos le decían, o creo que le decían 50, ¿cómo le decían? Tostones o no sé qué, porque en un tiempo aquí, imagínense, en los años 70 fueron los taxis de acá. Pero un carro en aquel momento era un carro para mí, ¿verdad? Y se lo compré por 3.000 lempiras. Ese fue el primer logro grande que tuve. Yo había podido comprarme una camisa con mis trabajos, había comprado un zapato, había podido llevar de repente un regalo a mi mamá. Pero esa era la primera meta que me había fijado, la primera meta que había logrado. Ahí yo pagué plazos a mi tío, hice un arreglo con él y todo eso, pero al final tenía mi carro. ¿Verdad? Esa fue la primera meta que cumplí, ¿verdad? Y que recuerdo en ese tiempo, en ese trabajo fijo, porque el trabajo anterior es un trabajo temporal. O sea, que yo trabajaba así ocasionalmente. Y quiero confesarles que mis padres pues eran de personas de clase media baja, eran luchadores. Había tiempos en los cuales yo recuerdo no les ajustaba el presupuesto, luchaba. La recuerdo muy bien cuando de repente en el colegio, a veces en tiempos de exámenes, me sacaban porque no habíamos pagado la colegiatura. Entonces yo vi a ese matrimonio luchador, mi madre una secretaria, mi padre un ingeniero, luchando por nosotros. Bueno, mal, bueno, pero porque de alguna manera dije yo, ¿verdad? Tengo que salir adelante. Me inspiró realmente de repente a cruzar esa línea, ¿verdad? De trabajar y de querer tener una mejor situación de vida. Pues bien, pasaron un par de años después de ese trabajo y pues
gracias a la fe, logré comenzar a trabajar en las líneas aéreas. Ahí pues ya di un paso mucho mayor que había dado yo hasta ese tiempo. Y quiero detenerme aquí a decirles que todo emprendimiento tiene que tener fe. Cuando se establece una visión, eso es fe. Cuando se determina un objetivo a seguir, eso es fe. Cualquier objetivo que tengamos, cualquiera, ¿verdad? Ya sea empresarial o personal, debe de tener fe. Y así como Zig Ziglar dice, toda empresa comienza con un primer paso de fe. Eso es lo que todo emprendedor debe de tener. Primero, Jennifer, fe, confianza en sí mismo y fe de que va a poder lograr. Así lo hacen los constructores, los arquitectos. Primero construyen los planos, las maquetas, y dicen, en este terreno, donde solo montes vemos, ¿verdad? Vamos a hacer un mall, vamos a hacer algo, vamos a hacer de repente aquí una ciudad inteligente. Yo lo acapeo ahí. Ellos sueñan, ellos tienen esa fe, ellos ya lo vieron. Entonces un emprendedor debe de ver también su sueño hecho realidad, debe de verse haciendo realidad ese sueño. Y esa es una de las cosas muy importantes que debe tener todo emprendedor y que tiene todo emprendedor, ¿verdad? La fe. Si no hay fe, creo que llegamos muy lejos. Pues bien, esos fueron muy buenos tiempos que viví en las líneas aéreas. Realmente fue, como les digo, ¿verdad? Un gran logro en mi vida, un gran paso. Pero quiero contarles que recuerdo perfectamente la vez que estaba trabajando en reservaciones, en el departamento de reservaciones, y nos llevaron a un curso de Dale Carnegie, Metas, en el año 1995, hace ya ¿cuánto tiempo? 15 años, 19 años. ¡Wow! Me llevaron en aquel tiempo a ese curso de Dale Carnegie de las Metas, 1995. Me cambió la mentalidad. Me cambió porque en ese momento aprendí, era una charla de 6 horas, creo, de 5 horas, que era del Carnegie. Y me cambió la mente de fijarme en metas, de ser el mejor, ¿verdad? Y hubo una historia que me inspiró bastante de una señora, ¿verdad?, que vendía tortillas en México, que comenzó vendiendo tortillas en su casa, ¿verdad?, como todos tortilleros. De ahí contrató de repente a 2 personas para que las distribuyeran, después les puso bicicleta y así, y aquello. Yo, créanme que me cambió y me inspiró mi vida. Y desde ahí, cuando salí de ese curso, decidí ser el mejor agente de reservaciones. ¿Cómo lo iba a hacer? Actuando, haciendo las cosas bien, dando un buen servicio. Cada vez que recibí una llamada después de ese curso, mi vida, como les digo, cambió. Ya era más amable, atendía mucho mejor, mi jefa me pedía algo, yo lo quería hacer, porque me miraba como esa tortillera que había escalado de vender tortillas a ser una de las mayores productoras de tortillas millonarias de México. Lástima que no tengo el nombre, pero lo vamos a buscar para próximos, ¿verdad?, testimonios que demos. Pero lo interesante realmente es que después de cierto tiempo de hacer las cosas así, recibí una carta de felicitaciones de aquel entonces el gerente de Grupo TACA, el señor Víctor Castro, felicitándome por el excelente trabajo y por ser el mejor agente de reservaciones de Grupo TACA. Había logrado. Entonces continué así con esa línea, luego me pasé al aeropuerto y luego me ascendieron a representante de ventas, por hacer las cosas bien. Y aquí viene otra frase. La frase es, la cuarta frase que les voy a dar es: al hacer las cosas con excelencia, el hacer las cosas con excelencia trae consigo una recompensa. Cuando hacemos las cosas con excelencia, si el emprendedor hace las cosas con excelencia, si da un buen servicio, si su producto realmente es un producto excelente, ¿verdad?, si se propone ir de mejora continua, eso va a tener un fruto, va a tener una recompensa. Hasta el rima me salió.
Excelencia trae recompensa. Entonces, ¿quiénes de ustedes han visto el discurso de Steve Jobs en la Universidad de Stanford? ¿Alguno de ustedes conocen a Steve Jobs? ¿Sí? ¿Me puede decir quién es, Luis? Sí, Steve Jobs es el creador de una compañía, ¿verdad?, de sistemas de información, y que incluso ya falleció. Y he visto el discurso, yo se los comparto a mis alumnos también, ¿verdad?, Excelente. Bueno, empezó en un garaje su negocio, ¿verdad?, y que en vista de algunas situaciones de su vida se dio a dejar sus estudios superiores y inició a emprender, pues, una nueva aventura en su vida que le dio un buen fruto y es ejemplo para nosotros actualmente. Excelente, Luis. Excelente. Y realmente Steve Jobs es un caso tremendo, pero de un nivel, ¿verdad?, de emprendedor. Como dice Luis, él comenzó en un garaje, ¿verdad? Y pues se convirtió, ya murió, ¿verdad? Él. Hoy todos los dispositivos realmente le dio vuelta a todo lo que eran los celulares y a todo lo que era la tecnología en computadoras, sistemas operativos y todo eso, ¿verdad? Steve Jobs, me encanta ese mensaje, búsquenlo, solo ponen en YouTube, ¿verdad?, el buscador, Steve Jobs, Stanford, y ahí les va a aparecer, ¿verdad?, el discurso de él. Escúchenlo, realmente es un discurso muy inspiracional, ¿verdad?, bien sensible también, ¿verdad?, porque habla de tres cosas, él habla de tres puntos, pero el punto que a mí realmente me gustó muchísimo, todo su discurso es espectacular, pero uno de los puntos habla de unir los puntos en nuestra vida. Él habla de que todas las cosas, ¿verdad?, que acontecen de repente en el pasado de nuestra vida, ¿verdad?, nos llevan a algo más grande, nos pueden llevar de repente ahora a lo que actualmente nosotros, a ese sueño, o no sé, ¿verdad?, pero todo está conectado, todos los puntos se unen. Y él cuenta dentro de su relato, ¿verdad?, que de joven no tenía dinero, ¿verdad? Él, sí, él pasaba ole, reventado, y pues sus padres lo adoptaron. Y los padres que adoptaron a Steve Jobs, ¿verdad?, con mucho esfuerzo lo mandaron a una universidad. Entonces hubo un tiempo donde él tenía que costearse y buscar un trabajo. No le gustaba para la matrícula o para la colegiatura o el pago, ¿verdad?, que se hace en una universidad tan cara, porque sí, lo metieron en la universidad. La cosa es de que él consiguió un trabajo en una tipografía. En ese trabajo él aprendió todo lo de caligrafía, todo lo de las letras y todo lo de aquí, de tipografía. Y él cuenta que esa experiencia que él vivió ahí le permitió crear o inventar, o no sé, ¿verdad?, crear el ordenador Mac con toda esa gran gama, ¿verdad?, de opciones que tienen en cuestiones de diseño gráfico y todo eso, ¿verdad? Entonces saco de aquí la quinta frase, que es de Steve Jobs, que dice: creer que los puntos se unirán te dará confianza de confiar en tu corazón. Lo vuelvo a repetir: creer que los puntos se unirán te dará confianza de confiar en tu corazón. En mi vida eso ha sucedido, todo me ha ayudado, toda una experiencia que he tenido, desde mi primer trabajo, desde que aquel momento en que con una semillita, ¿verdad?, comencé a tocar piano y a ganar, ¿verdad?, desde ahí todo ha ayudado. Y así realmente debe ser todo emprendedor debe entender eso. Sí. Ese punto que usted dice está en una parte ahí que creo que dice todo me es para bien, y ese todo me es para bien implica hasta lo más agradable en nuestra vida, perder un empleo, o que de repente vaya a perder una materia, porque todo nos va dejando una enseñanza. Ese es el principio. Es correcto. Dicen que detrás de una semilla de repente de fracaso se está gestando una semilla de grandeza. Sí. Camilo Cruz, un libro. Camilo Cruz de Pelado. Correcto. Él habla de eso. Habla de eso. ¿Verdad? Entonces tenemos que creer realmente que a pesar de que
caigamos en una situación de fracaso, algo mejor está por venir. Porque hay escasez temporalmente, hay que verlo por eso con que es algo que vamos a salir, tenemos la herramienta, la capacidad para salir, y que es como una prueba, más bien a veces hasta dónde está nuestro carácter. Es correcto, definitivamente. Uno ahí es probado, ¿verdad? Ver cómo reacciona. Dicen que no son las circunstancias, sino que es la reacción que nosotros tenemos en esas circunstancias, ¿verdad? Lo que define realmente, ¿verdad? Si vamos a seguir adelante o no. Muy bien, entonces hasta ahorita todo ha sido bonito, líneas aéreas, todo eso, ¿verdad? Pues ya viene una parte ahí más o menos. Viene ahí la parte dura, ¿verdad? Bueno, no, realmente aquí viene una parte todavía aún un logro más en mi vida. En 1998, pues yo viajaba bastante. Ya, pues ahí ya estaba como representante de ventas y joven. Entonces yo aprovechaba a viajar. Yo viajaba a visitar a mi hermano en Miami, viajaba a Los Ángeles, con unos amigos. En aquel tiempo existían unas organizadoras que se llamaban Casiopedias. ¿Quiénes tuvieron una Casiopedia aquí? ¿Conocieron las Casiopedias? Las agendas electrónicas. Fueron las primeras, como las Palm. ¿Se recuerdan de las Palm? ¿Sí? Las Casiopedias solo era para escribir la dirección, era un directorio telefónico. Se abrían así, tenía un tecladito, ¿verdad? Y usted ponía la dirección y los teléfonos. Pues yo, ¿verdad? Había comprado una y ahí almacenaba todos los teléfonos de todas las personas, ¿verdad? Pues como viajaba frecuente, viajaba mucho por Continental, ya había cambiado de línea aérea, pasé de TACA a trabajar en una línea aérea de Continental. La cosa es de que me quedaba a veces en Houston por cuestiones de espacio, porque viajaba con boletos gratis. Les voy a contar cómo nace de aquí un negocio. Como veo, de repente, esa semilla de emprendimiento hace que yo mire una oportunidad de negocio. Y esto debe suceder en todos los emprendedores. Hay veces que hay emprendedores que llegan a lugares a ver cosas que otros no ven. Ven una oportunidad de repente en un negocio que otros no ven, ¿verdad? La cosa es de que me voy a Los Ángeles, llego a las 11 de la noche y buscando la Casiopedia, ¿dónde está la Casiopedia? La dejé en Honduras. Se me quedó olvidada la Casiopedia. Y habíamos quedado con mis amigos de que los iba a llamar porque de repente me quedaba en Houston, solo para confirmar que había llegado. Tanto que viajaba, ¿verdad? Que habíamos quedado en eso. La cosa es de que no tenía cómo llamar a mis amigos para que fueran a recogerme. Y allá no es de que, ¿verdad? Mira, a la 3, o a traerme de repente, que viene a la 3, me llevan un taxi de aquí a allá. No, es una ciudad grandísima. Y yo con aquel problema, tratando, no había celulares en aquel tiempo como hay ahora, llamando a las casas de mi papá, a la casa del papá de ellos, para ver que me dieran el teléfono y yo llamarlos a ellos. La cosa es que nadie me contestaba. Y ya se estaban haciendo las 12:30 de la noche, porque el vuelo llega a las 11. ¿Verdad? Entonces llegan a las 12 y no me llamaban ni qué hacer. Resignado yo a que me iba a quedar yo y regresarme en el siguiente vuelo. Yo viajaba con boleto gratis. Podía hacer eso. Pues ya había resignado. Voy caminando en un pasillo de las líneas de ahí, del aeropuerto de Los Ángeles, cuando veo de lejos una máquina como ATM, como cajero automático. Y cuando me voy acercando me llama la atención, ¿verdad? Le vi pantalla, y la vi forma y todo eso, ¿verdad? Pero ya vi que era diferente. Y cuando me voy acercando veo que es una pantalla que le da acceso a internet por $1. 3 minutos de internet por $1. Para mí eso era algo fantástico porque en ese tiempo no existía internet como hay ahora, ¿verdad? Que hasta en los celulares. En ese tiempo usted tenía que agarrar una línea telefónica y así como la sonido del fax, ¿verdad? Se conectaba, ¿verdad? Por todo. No existían redes inalámbricas en ese tiempo, ¿verdad? Y yo ver una máquina así en Los Ángeles para mí fue algo fabuloso. Pues me conecté y hablé, bueno, le mandé un montón de correos electrónicos a mi amigo allá, ¿verdad? Y todo eso. Y en uno de los correos electrónicos le digo, mira, voy a estar cualquier cosa sentado enfrente de las sillas, dormido enfrente de las sillas de Continental. Llegué, ¿verdad? Me senté en la silla, me quedé con mi maleta. Y ya me había resignado, estaba medio dormido. Cuando menos acuerdo se acerca a mí un policía. Me despierto y veo a mis amigos que estaban afuera. Estaba la esposa de mi amigo y estaba mi amigo, con otra persona, otro amigo.
La cosa es de que la esposa había visto los correos que yo había mandado de casualidad. No me pregunte por qué se metió en la noche, pero mira, yo no sé, me metí de casualidad a ver el correo electrónico y miré tus mensajes ahí. Inmediatamente llamé a mi esposo y nos fuimos. La cosa es de que miré una oportunidad de negocio. Ahí dije yo, ya como que quedó esa semilla en mí, y dije yo, en los aeropuertos debe de haber un cibercafé. Estaban floreciendo aquel montón de cibercafés por todos lados. Y estaba llevando la clase en ese entonces en Unitec de generación de empresas 2. Y agarré como grupo, en mi grupo de estudio, y les dije, miren, hagamos un estudio de factibilidad para poner un cibercafé en el aeropuerto Todo Contigo. Y es como sucedió, y así, ¿verdad? Fue como emprendí mi primer negocio. Como tenía el gerente de Canatur, de la Cámara de Turismo, ¿verdad? Y como yo estaba relacionado con las líneas aéreas, no me fue difícil conseguir un espacio en el aeropuerto. Conseguí un espacio y comencé con 4 computadoras, sacadas al crédito. Solo tenía como 10.000 empiras, pero yo iba a entrar y meterle candela, porque había visto la oportunidad. Claro que pasó un tiempo, y en ese tiempo, desde que aconteció esa experiencia y abrí mi negocio, hubieron sueños, ¿verdad? Hubo pasión, hubo noches de desvelo, hubo un estudio que hicimos con los compañeros, ¿verdad? De repente viajé a El Salvador, creo yo, y a Guatemala, algo, y allá andaba viendo yo por todos lados, aquí hay internet, no, y viendo la necesidad, ¿verdad? Para poner ese negocio en San Pedro Sula. Eso es lo que le sucede a un emprendedor. Un emprendedor ve una oportunidad de negocio y tiene que buscar, ¿verdad? Investigar, comienza de repente a hacer ciertas investigaciones, ¿verdad? ¿Qué pasaría si tuviera ese negocio ahí? Y pues inicié, el negocio se llamaba Cyber City. Y poco a poco, ¿verdad? Le fuimos dando más productos. Pues hicimos una alianza con FedEx, Federal Express, ¿verdad? Para hacer un punto de Federal Express. Vendimos al tiempo libros, revistas, fui a tocar las puertas de librerías que me dieran en consignación de revistas, vendía tarjetas, estampillas en aquel tiempo todavía, y así poco a poco fui comprando un fax, dando líneas telefónicas, y hasta que lo llevé a la categoría de centro de negocios. Ya quería que sonara más bien, ¿verdad? Ya le puse centro de negocios, Cyber City. Ya no quería que fuera cibercafé, sino que centro de negocios. Y pues a los años también lo abrí aquí en el aeropuerto de San Pedro Sula. Igual estaba por la salida de vuelos locales, era un kiosco, no sé si lo conocieron, ¿verdad? Y pues realmente tuve éxito en ese tiempo con ese negocio, un negocio muy innovador. Aprendí mucho de ese negocio, muchas cosas. Aprendí a vender en temporada baja, porque el aeropuerto tiene eso. Tiene sus temporadas de pico en diciembre, en junio vayan al aeropuerto y parece ahí, ¿verdad? Mall, por no decir otra cosa. Un mall es un domingo, va que hay un montón de gente. Pero hay tiempos donde, ahorita que estamos en mayo, ahorita va subiendo la temporada. Me conozco bien los aeropuertos, todos los aeropuertos me los conozco bien porque ahí hasta dormía, creo yo a veces. Dormíamos instalando redes inalámbricas, haciendo un montón de cosas, ¿verdad? Me enseñó muchas cosas, me enseñó de las redes, me enseñó de la tecnología, ¿verdad? En cuestiones de tecnología y todo eso nadie me da todo el mundo. Ya sé yo cómo instalar una red, cómo la computadora, cómo se puede formatear y todas esas cosas las aprendí hoy. Aprendí a administrar. Fue mi primer negocio, un joven de 24, 25 años teniendo los centros de negocios de aquí, de Honduras. Créanme que para mí me sentía bien orgulloso de eso, pues me sentía muy contento. Y pues en el año 2005 miré una oportunidad de negocio de vender en mis tiendas, ya que eran tiendas de turismo, vender unos discos del sello discográfico Putumayo. ¿Alguien conoce el sello discográfico Putumayo? ¿O los discos, esa música de Putumayo? ¿Sí? ¿Les suena? ¿Suena un poco? ¿Sí? Lástima que no les traje uno, tengo una colección allá, pero me hubiera traído uno para mostrárselo. Yo era el representante, bueno, comencé a venderlos, los discos, ¿verdad? Y pues me comencé a enfocar en eso. Gracias a Dios logré ciertas alianzas con Expreso Americanos, se vendían en los Expresos Americanos, tenían unos
unos dibujos, ¿verdad? Y eran música de todas partes del mundo. Y también lo vendía, lo vendía en un montón de tiendas. Sí se comenzó a mover, comenzamos también a hacer unos negocios con Roger, hicimos una fiesta de Putumayo, lounge, recuerdo, árabes y de Brasil, y pues no me fue mal, hasta casi